Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con lo que habíamos dejado en la clase pasada, que eran las primeras cónicas. Habíamos partido por lo que era la circunferencia y habíamos dicho que ahora íbamos a continuar con la parte de la parábola, ¿ya? Entonces, había que entender de que todas las cónicas, por decirlo de alguna forma, van a ser representaciones en un plano cartesiano. Ya entendemos lo que es un plano cartesiano, que es el conjunto de pares de dos números reales, x, y que describe todo esto en un plano. La figura que nosotros generemos dentro de este plano se le llama como lugar geométrico. Ya habíamos visto la línea, habíamos visto la circunferencia, y ahora vamos a partir con lo que es la parábola. La definición de parábola en sí es simplemente que hay que considerar dos puntos o dos figuras. Primero, un punto F en el plano, cualquier punto, y una línea recta en el plano. Entonces, nosotros podemos tener acá entonces este plano cartesiano, XY, y lo que vamos a tener van a ser dos cosas. Lo vamos a cambiar de color. Vamos a poner que el punto es naranjo. Entonces podemos tener acá un punto y vamos a denotar que la línea recta es de color verde. Ya. Para simplificar, vamos a hacer que la línea sea horizontal, un punto ahí. Y ahora viene a continuación. La parábola, con esas dos condiciones, vamos a tener que tener un punto y vamos a tener que tener una línea horizontal, una línea recta. La parábola, como lo voy a poner en azul, es el lugar geométrico, va a ser el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan. Ya habíamos hablado de la palabra equidistan, que se separa en igual distancia de F a L. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo un punto, este punto puede estar situado en cualquier lugar, pero este punto tiene que cumplir cierta idea, que va a tener que cumplir para que sea de la parábola, que la distancia que haya desde el punto F que habíamos definido como F, el punto original, y la línea recta, tienen que ser iguales. Esas dos distancias de 1 y de 2 tienen que ser exactamente iguales. Si cumple eso, entonces es un punto en que pertenece a la parábola. ¿Ya? Entonces hay que imaginar todos esos puntos que cumplen esa idea. El más fácil es el que está entre los dos, entre el punto y la recta. Después vamos avanzando y vamos a empezar a construir ciertos puntos. La unión de todos estos puntos es lo que se conoce como parábola. A esa figura, a ese lugar geométrico dentro del plano. Y que tienen que cumplir que si yo tomo un punto cualquiera de la parábola, la distancia hacia F tiene que medir exactamente lo mismo que a la línea. Y ya entendemos que a la línea tiene que ser perpendicular. Y esa es la definición de parábola. Entonces, con esa definición, podríamos considerar lo siguiente. Para poder escribir la ecuación, para encontrar la ecuación de la parábola, vamos a considerar lo siguiente. Que el F, ese punto, para hacerlo lo más simple posible, para partir con el caso más simple, vamos a considerar que el punto que era el F, que era el color naranja, este punto F que está acá, lo vamos a considerar que está con x igual 0, con un cierto valor. Entonces esa es la coordenada 0C. ¿Ya? Y la línea, ¿de qué color habíamos usado? La línea verde. Para simplificar las cosas, vamos a considerar que está en el lado opuesto, a la distancia menos C. ¿Por qué? Esta es la línea igual a menos C. Porque inmediatamente vamos a encontrar el primer punto. El primer punto que está a la misma distancia es súper fácil, que es el 0, 0. Solamente por esa simpleza. Pero tenemos que calcular la distancia. La distancia del punto que no conocemos al punto F y la distancia del punto que no conocemos a la línea L. Entonces, la distancia entre dos puntos
se puede escribir la variable que no conocemos para cualquier punto. Imagínense cualquier punto por acá. O estar acá el xy y queremos saber que cumpla. Queremos saber que la distancia de aquí a acá sea la misma de acá. Entonces va a ser la distancia de los puntos que no conocemos con el punto f, que sí lo conocemos, y la distancia del punto que no conocemos, xy, hacia la línea igual c. Porque recuerden que es constante la línea. Entonces siempre va a tener igual c, independientemente del x. Ahora, para la distancia entre dos puntos ya sabemos calcular la distancia entre esos dos puntos, tanto para las variables x como la variable y. Y también, y esto es como menos intuitivo, pero se puede visualizar bien, que la distancia entre estos puntos, voy a dibujarlo abajo, disculpen, acá, si yo tengo acá el eje coordenado xy, tengo la línea recta, ahí, y yo tomo un punto cualquiera, la distancia que hay entre ese punto y la línea, este punto tiene coordenadas xy. En este punto, en ese punto de la línea, las coordenadas van a ser exactamente el mismo x, pero el y no. El y va a ser, en este caso, menos c. Por lo tanto, cuando calcule la distancia, los x se hacen 0. Esta parte de aquí se hace 0, el x. Recuerden que la ecuación es raíz de x menos x más y menos c al cuadrado. Entonces este término se hace 0. Y por eso solamente nos queda el valor absoluto, ya que nos queda la raíz de un número al cuadrado. ¿Ya? Si uno ve el dibujo, ahí dice, ah, sí, verdad que con el x van a tener la misma variable. Después, podemos desarrollar elevar al cuadrado para poder eliminar la raíz. El cuadrado de un valor absoluto se desprecia el valor absoluto, porque se sabe que siempre va a ser positivo, lo que está dentro va a salir positivo. Y entonces nos quedaría ya esta forma, esta ecuación, que simplemente podríamos juntar los términos. Nos vamos a dar cuenta que por un lado va a sobrevivir el x, los y cuadrados se van a ir, igual que los c cuadrados, y solamente va a sobrevivir acá un término del y por x, dos veces, negativo, pero al pasar hacia el otro lado va a quedar positivo, entonces por eso nos queda el 4ci. Y esta es la definición de parábola, para el caso ese muy simple que habíamos hecho. Esta es la ecuación de una parábola. Es una función cuadrática, que ya habíamos hablado de lo que eran las funciones cuadráticas, que podían ser así o así. Y es exactamente la forma que tiene la parábola, que habíamos dibujado al principio. Entonces ya ahí tenemos la definición. ¿Ya? Solamente por simpleza podríamos despejar el y, ya que siempre estamos entendiendo que hay que dejar todo en función de y, ya que el x es la variable. Entonces los quería de esta forma. Este es el caso muy particular cuando la parábola tiene como el punto de base el 0, 0, que se le conoce como vértice. A este punto en el cual es lo más bajo, lo más alto posible, el punto simétrico, se le conoce como el vértice. ¿Ya? Entonces, la definición con que los podemos quedar es que la parábola va a ser el lugar geométrico de dos puntos del plano que equidistan. Y el punto F, que habíamos usado todo el rato, se considera como el foco de la parábola. Y a la recta L, que es muy especial, la vamos a llamar la recta de Dirichlet. Y nada más. ¿Ya? Entonces, ahora uno diría, pero y para el caso general, ¿qué pasa si la parábola no estuviera centrada? Tengo acá las coordenadas x, y. Tengo esta parábola, vamos a hacerla de esta forma ahí. Y uno dice no la tengo centrada. Entonces simplemente habría que correr hacia arriba, hacia abajo, independientemente del valor. Lo único que se va a cambiar, en cierta manera, va a ser, para que mantenga la misma forma, va a ser el vértice. Se podría considerar. Entonces,
vamos a hacer este cambio de X, pasarlo a un X menos H o del Y a un Y menos K. Entonces, el nuevo vértice ya no es 0, 0, por el caso del 0, sino que podríamos considerarlo como H.K, que es las coordenadas del vértice. Ejemplo, en este caso, ¿qué pasó aquí? Se movió, no sé por qué. Ya, déjenme volver para acá. Entonces, en este caso, ejemplo, esta coordenada que está acá, vamos a poner que vale 2, 1. El 2, 1 sería en los valores del vértice. Entonces, con ese valor, yo puedo usar cuánto vale H y cuánto vale K, que sería 2 y el 1. Por lo tanto, ahora puedo escribir esa ecuación que teníamos anteriormente como y igual a 1 partido en 4c x cuadrado. Simplemente, ahora que está desplazada, es y menos k, porque se desplazó una cierta distancia acá. El 1 partido en 4c se mantiene igual. Y en vez de ser x, que el x era para el vértice 0, ahora es x menos h, donde tengo los valores de h y k. ¿Ya? Por si acaso, esta ecuación es la misma, solamente que pasa en el 4c hacia el otro lado, nada más. Y esa es la forma ya general de la parábola. ¿Qué pasaría si la parábola ahora no estuviera hacia arriba, hacia abajo, sino que estuviera, definamos, acostada? ¿Qué quiere decir? Que la parábola va a estar así o va a estar así. El procedimiento es exactamente el mismo que el anterior, solamente que va a cambiar que la directriz y el foco. La directriz ahora va a ser una línea, una línea, sino que va a ser ahí una recta con x igual a menos c. Pero se hace todo análogamente para obtener esta solución. Fíjense la diferencia que hay. Una parábola siempre va a ser el y igual a x cuadrado por una constante. Pero en el caso que fuese muy particular esta que acostada, va a ser al revés. Que el x es igual a y cuadrado por una constante. Y en el caso que fuese para cualquier valor del vértice que estuviera desplazado, se obtiene las mismas ecuaciones con el valor de h y k que se vaya a desplazar. Entonces, en general, hay una tabla que uno puede siempre considerar, considerando que siempre vamos a considerar los casos más genéricos, h y k, que puede ser cualquier valor del vértice. Eso quiere decir que si yo tengo acá el eje x, y, mi parábola puede estar acá o acá o acá o acá, acá, en cualquier punto. Ese es el HK, este es el punto HK, vamos a ponerlo con morado. Ese punto va a ser el HK. Y van a haber distintas combinaciones. ¿Qué significa que van a haber distintas combinaciones? Que va a depender mucho, vamos a poner acá, hacia dónde esté mirando el foco. Primero en el caso del X, ¿qué quiere decir? Que si el foco está, vamos a ponerlo con azul, está arriba o abajo del vértice. Porque si está arriba del vértice, los va a quedar la parábola de esa forma. Pero si el foco está bajo el vértice, tiene un valor menor, fíjense ahí, tiene un valor menor, me voy a borrar acá, tiene un valor menor que h, porque le estamos restando c, lo que va a pasar es que la parábola va a mirar hacia abajo. Al contrario, que lo que vamos a poner el foco en el eje Y, lo que va a pasar es que si nosotros consideramos este vértice, este foco, el azul, puede estar a la derecha o a la izquierda, sin modificar el h. Estas dos que están acá es sin modificar el h, que sería el x. Entonces lo que va a originar es que esta parábola o vaya para acá o vaya para acá. Las primeras dos van a ser para las parábolas hacia arriba o hacia abajo, y estas van a ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Y cada una va a tener su propia directriz.
Si el punto está hacia arriba, entonces la directriz tiene que estar hacia abajo el vértice. Si el foco está bajo el vértice, entonces la directriz está sobre el vértice. Si el foco está a la derecha del vértice, entonces la directriz está hacia la izquierda y al revés. Y cada una va a tener su propia ecuación, que simplemente es cambiar los valores dependiendo hacia dónde va el h o el k, y si es una parábola que va hacia arriba o hacia abajo, o en el caso que va en el eje X, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ahí hay cada una de las descripciones de cada una, que es lo que estamos hablando recién. Entonces esta tabla es bien buena para poder practicar, o por lo menos las primeras veces, y ya después inconscientemente uno se las sabe. ¿Ya? Recuerden que esto está siendo grabado y ustedes después pueden ver libremente esta tabla, y también está subida en el aula, esta clase, por lo cual ustedes la pueden ver y ocupar el mismo material. ¿Ya? Algún ejemplo que podríamos considerar es determinar la ecuación de la parábola si los dan el vértice, como este punto, y cuya directriz es igual 5. Entonces lo primero que yo recomiendo es dibujar los elementos que le están dando. Entonces tenemos acá el XY, y tendríamos el punto menos el P, que sería menos 4. Vamos a considerar acá el menos 4, menos 4, 2, que sería este el punto P. Lo vamos a poner con verde, ya que puse verde. Y vamos a dibujar la directriz en color morado, que sería igual a igual 5, que sería por acá. Ese es el I igual 5. Ok, vamos a poner que está el 5. Entonces, fíjense que ya ustedes, con poder dibujar la directriz y el vértice, o el foco, siempre van a necesitar el vértice, sí o sí, porque es el punto que le va a originar la parábola. La parábola podría ir para acá, podría ir para acá, podría ir para acá, o podría ir para acá. Entonces necesitamos, además del vértice, para saber dónde va a estar centrada, conocer algún elemento, o la directriz o el foco. En este caso lo dieron la directriz. Entonces nunca va a tocar la parábola a la directriz. Eso quiere decir que no puede ser este caso porque la tocaría. Tampoco podría ser ese caso. Tampoco podría ser ese caso. Entonces solamente los quedaría el caso que va acá, pero pasando por ese punto, porque es el vértice, no es el foco. Entonces ahí está la parábola. Y ahora que la tenemos dibujada y mentalmente sabemos cómo va a ser, nos dicen que determinemos la ecuación. Entonces ya sabemos cómo es la parábola. Podríamos ver la descripción de cada una de las parábolas. Dice que es simétrica paralelo eje X, ya sería, o podría ser perfectamente, ¿dónde está? Oh. Tendríamos que considerar lo siguiente. Entonces, hay que leer. Dice parábola con eje de simetría paralelo al eje Y. Entonces podría ser o esa, porque el eje de simetría, que vamos a imaginar que este es el eje de simetría, es como el espejo, es paralela al eje Y. ¿Ya? Pero tenemos que ver si está abierta hacia arriba o hacia abajo. En este caso lo está diciendo que está abierta hacia abajo. Entonces esta es la ecuación que tenemos que utilizar. La ecuación que vamos a utilizar va a ser, y la vamos a copiar acá, x menos h partido en 2, x menos h elevado al cuadrado, menos 4c y menos k. Ahora, hay que preguntarse cuáles son los valores. Ya sabemos cuánto vale c automáticamente. Lo sabemos por el valor del 5, que es la directriz. También conocemos cuánto vale h y k, menos 4 y 2.
Entonces habría que reemplazar ahí los valores y tenemos la ecuación ya descrita para la parábola. También, otra forma es que los dan la ecuación y los dicen o los piden que seamos capaces de poder dejarla en la forma expresada. Inconscientemente acá no lo dicen, pero eso es lo que quieren que nosotros hagamos. Entonces, tendríamos el 4i cuadrado menos 20i, estoy dejando todo con i, y después el 48x menos 71, igual 0. Como son negativos, tanto el 48x y el 71 los voy a pasar hacia el otro lado, sumo en ambos lados, me quedaría ahí. Ahora, los primeros dos términos de la parte izquierda, puedo dividirlo en 4, factor común 4, y me quedaría ahí. Entonces la pregunta es, que me doy cuenta que es casi una función cuadrática, pero le faltan términos. Aquí le tendría que faltar un término, sumar un término al cuadrado, para generar este cuadrado. ¿Sí, Byron? Parece que está con el micrófono. Vamos a desactivar su micrófono. Profe, consulta. Sí. Ahí en el donde como que factorizó, el 4 puede ser 4i, después en el paréntesis me queda i menos 5, i menos 5. Sí, mira, uno puede factorizar todo lo que quiera en la vida, pero tienes que preguntarte, ¿qué es lo que tú quieres lograr con esto? Lo que queremos lograr es, estamos hablando de parábola, entonces lo que queremos es dejar una función cuadrática. ¿Por qué? Porque todas las funciones de la parábola o tienen el i cuadrado o tienen el x al cuadrado. Entonces lo que queremos obtener es esto, es este h menos k al cuadrado. Por lo tanto, tú dices, ¿podemos dejar el i hacia afuera? Perfectamente lo podemos dejar, pero no podríamos formar el cuadrado. Fíjate que lo que tengo dentro del paréntesis, aquí le falta algo que no conozco para poder dejarlo de esta forma. Ok, gracias. Entonces por eso no se puede. Pero la idea es que uno tiene que entender qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es fijarnos primero de que de los dos términos, sea el x o sea el y, vamos a dejarlo y acá y lo de x en verde, hay uno que va a estar al cuadrado. Si hay uno que está al cuadrado, entonces es una parábola. Dependiendo también del valor, que después vamos a ver otras dos más, y lo vamos a dar cuenta que hay ciertas combinaciones. Pero hasta ahora vimos la circunferencia era con que estaba el x al cuadrado y el y al cuadrado. En este caso, una de las dos va a estar al cuadrado, o la x y la y. Y la que está al cuadrado yo la quiero simplificar de cierta forma para dejarla de la forma i menos k. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le falta a ese término que está en el paréntesis para que se forme el cuadrado? Sabemos que este término 5i es la multiplicación del signo de interrogación por el i multiplicado por 2. Entonces, podríamos decir que es 5 medios al cuadrado. ¿Por qué? Porque el 5 medios multiplicado por i y multiplicado por 2 me daría este término. Realmente va a ser negativo. Va a ser de la forma que lo vamos a poner 5 medios. Si yo desarrollo cada uno de esos términos me va a generar el de arriba. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros agregamos ese 5 medios, tenemos que agregar el menos 5 medios al cuadrado, porque es un 0. Tenemos que, acuérdense, no afectar la igualdad. Entonces, este 5 medios al cuadrado negativo que está restando, tengo que sacarlo fuera del paréntesis. Por lo tanto, al salir fuera del paréntesis, se va a multiplicar con el 4 que está afuera. Porque va a salir fuera de ese paréntesis. Y me va a quedar simplemente menos 25. ¿Por qué me va a quedar menos 25? Porque es 5 al cuadrado, que es 25 dividido en 4. Y el 4 por el dividido en 4 se van ahí y me queda menos 25.
Ese menos 25 lo puedo pasar hacia el otro lado sumando al otro término. Entonces ya tengo el i al cuadrado con el k en este caso. Ahora lo único que podría hacer es juntar el x, que el x ya está junto, es 48x. Podría tomar este 4 y dividir a todos por 4. Entonces me quedaría dividido en 4. Y al 25 sumarle los 71, que me estaría dando 96. Entonces la ecuación final me quedaría i menos 5 medios al cuadrado igual a 12x y me estaría dando 24, si no me equivoco. 24. 24 por 4. Ahí está. Entonces tengo la ecuación de la parábola. Yo con la ahora tengo también es una ecuación de la parábola, pero ahora tiene forma de parábola. Ahora puedo saber dónde puedo dibujarlo. Puedo saber dónde está el h, dónde está el k. Aquí podría factorizar. Aquí podríamos factorizar perfectamente. Ahí vemos que está el h, tenemos el k y tenemos el 1 partido en 4c, que es 12. El 1 partido en 4c es el 12. Es el término que estaba acá. 4c es la fórmula. Que lo tenía como memoria de 4c. Entonces aquí es 4c. Es para el otro lado. Ahí está. Entonces, dependiendo, y ahí yo puedo saber cuánto vale C, cuánto no vale y todo lo demás. Entonces, eso es la parábola. La diferencia, y fíjense en este buen detalle, es esto, esta parte de acá. Y esto es lo que más van a tener que practicar. Es poder tomar ecuaciones y convertirlas o en ecuación de circunferencia, de parábola, elipse, y la última sorpresa que la vamos a dejar para ahora. Estas dos son las que vamos a nombrar, no tenía que haber nombrado elipse, que son las otras dos posibilidades que hay. ¿Ya? Esto lo va a hacer lo más complicado, siempre va a ser lo más complicado. Si te dan el foco, te dan el vértice o te dan la ecuación ya en su forma original, dicen dibujen, no es complicado. Si entienden bien el concepto hasta ahora de circunferencia y parábola. Pero en esta parte está complicado poder formar los cuadrados. No es tan difícil, sino es difícil, pero es práctica. Darse cuenta que va a faltar un término o sobrar un término, hay que sumar o restar para formar los cuadrados. ¿Ya? Entonces practiquen eso, sobre todo. Si tuvieran un x cuadrado o más 5x, ¿cuánto tengo que sumar para formar un cuadrado? O cualquier otro tipo de pregunta. ¿Ya? Entonces, vamos a... Déjenme conectar. Ahí. Y el chat. Entonces ahora vamos a continuar con la clase de hoy, que es justo las nuevas cónicas que faltan. ¿Ya? Una va a ser la elipse y la otra va a ser la hipérbola. ¿Ya? Nuevamente, son las otras dos que nos faltaban, que son lugares geométricos, son figuras que podemos dibujar en el plano y que tienen una cierta propiedad. Hasta ahora, en resumen, hemos hablado de la circunferencia. La circunferencia son todos los puntos, tenemos que tener un centro, y la distancia desde ese centro, todos los puntos que tengan exactamente una misma distancia que yo defino, que puedo llamar R,
va a formar lo que nosotros conocemos como circunferencia. ¿Ya? También habíamos hablado de la parábola, que necesitamos un foco, una línea, y todos los puntos que tengan exactamente la misma distancia entre el foco y la línea se le conoce como parábola. Independientemente de cuál es la combinación, si la línea, en este caso directriz, va hacia arriba es mayor que el vértice o menor que el vértice, va a hacer que la parábola vaya hacia arriba hacia abajo, o si está a la izquierda o está a la derecha, va a hacer que vaya a la derecha o a la izquierda la parábola. Ahora, la elipse. ¿Qué tiene en común? La elipse, a diferencia de la circunferencia, ya no es un solo punto, van a ser dos puntos. Va a tener dos puntos que vamos a llamar los focos de la elipse. Y la idea es la misma que la de la circunferencia. Yo tomo un punto cualquiera y lo que tiene que cumplir es que la suma, ahora porque son dos puntos, por eso es suma, y no solamente uno, tiene que ser constante. En la circunferencia era un solo punto, entonces la distancia que fuese constante era una circunferencia, pero acá es la parábola. El elipse. Entonces la elipse va a tener más o menos esta forma. Ahí. Pero vamos a borrarla porque tiene que ser horizontal o vertical. No puede estar inclinada. Sí, puede estar inclinada, pero eso se ve en cursos más avanzados. Multivariable. Más 0,3, pues no sé qué nomenclatura tiene acá, pero matemáticas más avanzadas, uno puede rotar la elipse. Circunferencia no tiene sentido, pero sí la elipse. Pero en este caso solamente va a ser vertical o va a ser horizontal la elipse. ¿Qué significa? Que esa es horizontal y esta es vertical. Como perfectamente vertical o horizontal. Entonces depende mucho de estos focos, estos dos puntos que están ahí. Entonces a esos focos los podemos llamar F1 y F2 y los tenemos que conocer. Igual que conocíamos el centro de la circunferencia, en este caso tenemos que conocer los focos. Entonces, la elipse es un lugar geométrico, nuevamente lo podemos dibujar en el plano, de todos los puntos que pertenecen al plano, al R2, al plano cartesiano, de modo que la suma de la distancia del punto al foco 1 más la del foco 2 es constante. La suma siempre va a ser constante. Esta distancia 1, esta distancia 2 o cualquier otro punto sigue valiendo lo mismo. La suma. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Tenemos los focos, tenemos un punto XY, podríamos decir, y conocemos las coordenadas de los focos. Vamos a considerar en caso muy sencillo que un foco está, vamos a poner acá el eje cartesiano. Vamos a considerar que está acá el eje y vamos a poner el primer foco, lo vamos a poner hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, a la misma distancia, C. Uno va a ser negativo y el otro positivo. Entonces, uno de los focos va a tener valor en X menos C y otro foco C. Y vamos a imaginar que para un punto cualquiera, la suma de estos dos puntos va a ser 2A. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de acá más la distancia de acá me va a dar 2A. Y ahí está descrito. La distancia desde el punto P, porque este es P, la distancia del punto P al foco 1 más la distancia del punto P al foco 2 va a ser siempre constante. Puede ser X, sí, pero nosotros lo pusimos por simpleza 2A porque después se va a simplificar mucho más. Sabemos cuáles son las coordenadas del foco, de los dos focos, y sabemos que son variables la del punto P, X, Y, igual que en los casos anteriores cuando hicimos la de la parábola y la circunferencia. Y sabemos calcular la distancia de dos puntos. En primer caso, el I siempre va a dar el 0 en los focos, por lo tanto se va a simplificar. Y podemos ahora desarrollar las raíces, poder simplificar estas raíces. Una idea es tomar primero una de las raíces y pasarla hacia el otro lado, porque tienen igual término.
comparten en cierta medida los mismos términos. Por lo tanto, al pasarlo hacia el otro lado y elevarlo al cuadrado, va a generar que todo este término va a ser positivo. Aunque adelante esté negativo, al cuadrado va a quedar positivo. Por lo tanto, en ambos lados me va a quedar el i cuadrado. Y al estar el i cuadrado lo puedo eliminar inmediatamente. Eso es lo que hay que siempre observar. Si yo veo que hay dos raíces y que comparten términos comunes y quiero eliminar las raíces, lo mejor es pasar uno hacia el término opuesto, a la derecha o a la izquierda, y elevar al cuadrado. Y de esa forma voy a eliminar ese término que comparten en común. Si lo hubiera elevado al cuadrado acá, sin pasar hacia el lado, esa raíz, al elevar al cuadrado me van a quedar el i cuadrado dos veces. No se van a eliminar. Entonces es una pequeña sutileza que uno debería tener eso en la práctica. Vuelvo a decir, fíjense acá, en este detalle acá. Si ustedes elevan al cuadrado, les va a quedar la primera raíz al cuadrado, que se va a ir la raíz, ¿ya? Se va a eliminar la raíz. Me va a quedar dos veces la multiplicación de las raíces, más el segundo, vamos a poner 1, 1, 2, 2. Ahí. Pero, como los dos tienen i cuadrado, no se van a eliminar los i cuadrados porque están positivos. Y tampoco se van a eliminar los x cuadrados. Pero, si yo hubiera pasado hacia el lado, que eso es lo que hay que hacer, una de las raíces, al elevar al cuadrado, lo que voy a obtener es que ahora los i se van a ir, porque están los dos positivos. El cuadrado cumple esa función, elevar al cuadrado. Aunque sean negativos, aunque sean positivos, se van a ir. De igual manera, van a eliminarse algunos x al cuadrado. También se van a eliminar unos c, pero solamente van a sobrevivir los xc. Porque de acá voy a obtener dos veces xc negativo y aquí voy a obtener dos veces xc positivo. No los puedo eliminar. Uno van a pasar hacia el otro lado para que sume. Entonces cuando elevamos al cuadrado tenemos esto de acá, se va al cuadrado, nos queda simplemente eso. Sabemos que todo lo que está dentro es positivo porque la suma de términos al cuadrado. Entonces la raíz se va perfectamente. Pero mientras en el lado derecho yo elevo al cuadrado, voy a obtener el primer término al cuadrado dos veces por el segundo, por eso me queda un 4, y el último término al cuadrado. Recuerden que si tienen alguna duda la pueden decir, para que no se les olvide. Y ahora simplemente es eliminar los términos. De todos los términos que van a eliminarse, que ya habíamos dicho, primero lo que van a sobrevivir, habíamos dicho que había un xy, un xc, más otro xc, que van a sobrevivir de los términos. Y primero los i se van a ir, los i al cuadrado, los x al cuadrado. Y me van a sobrevivir solamente el término, el 4a cuadrado, el 4a por todo el paréntesis. Y de acá van a aparecer el x, vamos a anotar ahí, el 2xc y acá un menos 2xc. Este menos 2xc lo paso hacia el otro lado. Me va a quedar un 4. Y como todo tiene factor 4, puedo dividir por 4. Porque me va a sobrar el 4ac, este es 4, menos todo esto de la raíz es 4. Divido por 4 todos los términos, se van los 4, y me va a sobrar solamente el a cuadrado, el cx, que era un 4, y la raíz que es negativa la paso hacia el otro lado, positiva. Puedo dividir por a, puedo elevar al cuadrado para poder dejar todo expresado de dos veces elevar al cuadrado y me va a quedar este término que está acá. Dividí por a y después elevar al cuadrado. Entonces, aquí lo encontramos con que hay que observar muy bien lo que tenemos. ¿Por qué? Vamos a escribir acá. Si nosotros expandimos, expandir significa desarrollar ahí el término cuadrado, este término al cuadrado, y estos términos al cuadrado, primero este a está molestando, perfectamente puedo pasar multiplicando,
pero está al cuadrado. Entonces me quedaría a cuadrado por x cuadrado, a x cuadrado. A cuadrado por x y dos veces, ahí me quedaría a cuadrado por c cuadrado y el a cuadrado por y cuadrado. Mientras que en el otro lado tendría el xc al cuadrado, el xc por a cuadrado dos veces y el a cuadrado al cuadrado. Y hay términos que se van a eliminar. Esos términos se van a eliminar. Van a haber otros términos que puedo juntar, ejemplos que son x cuadrados, como el a cuadrado. Voy a cambiar el color. Este que está acá y ese que está ahí, negativo. Y puedo juntar, puedo dejar el i cuadrado a cuadrado y al otro lado dejar lo que es a a la cuarta menos c cuadrado a cuadrado. ¿Qué es lo que está ahí? Fíjense que es lo mismo que habíamos escrito, solamente que acá factor común a cuadrado. Entonces ahí lo saca hacia afuera. Y tenemos, se parece a la circunferencia. La circunferencia era x cuadrado y cuadrado igual a r cuadrado, pero acá el x está multiplicado por todo esto, el y está multiplicado por el a cuadrado, y acá está el término del a cuadrado, lo que está multiplicando al x y al y. Por simpleza, y esto es lo más importante que tienen que tomar en consideración, ese a cuadrado menos c cuadrado lo vamos a llamar b cuadrado. Y esta es la ecuación de la elipse, para poder encontrar el b, el a y el c. Si yo dejo eso expresado como b, lo que me va a quedar va a ser x cuadrado, b cuadrado, y cuadrado, a cuadrado, b cuadrado. Divido por a cuadrado, b cuadrado, y me queda la ecuación de la elipse. Entonces, esta es la forma de la ecuación de la elipse. Mucha gente puede ser que nunca haya visto cómo se obtiene, pero parte de la noción más simple. Ya después lo demás es matemática, es desarrollar, multiplicar, elevar al cuadrado, pero es la suma de las distancias igual a una constante. Y trabajar y trabajar y trabajarla hasta obtener la ecuación, que queda en forma de x cuadrado y el y cuadrado. Entonces, el a cuadrado, c cuadrado, siempre tiene que ser mayor que 0. Y por nomenclatura le vamos a decir que es b cuadrado. En este caso, muy sencillo, hicimos que estuviera en el eje 0, 0, que los focos estuvieran hacia la derecha y la izquierda, y que cuando uno dibuja la elipse, hay ciertos detalles que a algunos le llaman el eje mayor, el semieje mayor y el semieje menor, que es como hacia dónde va la elipse, horizontal o vertical. Pero esta ya es simplemente como para poder visualizarla, no ponerle nombre a cierto eje, nada más. ¿Qué pasaría si no fuese si estuviera desplazada? Si estuviera desplazada, hacemos exactamente lo mismo con el x y el y. Vamos a desplazarla en un factor de hk. Entonces, al desplazar, lo único que vamos a agregar es la distancia en los focos. Tanto para los ejes también como los focos. Y ahí ya tendríamos para el caso de la elipse. ¿Ya? Que el A sea mayor o el B sea mayor, lo único que va a generar o es que la elipse sea así o que la elipse sea así, de esta forma. Va a depender mucho de los valores del A y del B. Este ejemplo se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan y es lo que tienen que, sí o sí, tienen que practicar. Que muchas veces van a tener que hacerlo y les vuelvo a recalcar que es lo mejor que pueden ocupar el tiempo. Si es que quieren partir con algo, practiquen esto. ¿Por qué? Porque tienen el x cuadrado, tienen el cx, pero le falta algo para formar el cuadrado. En el otro lado tienen un 4y cuadrado más 16y, podrían sacar el 4 hacia afuera, pero acá hay algo que le falta
para formar el cuadrado. Eso tienen que practicar, tanto para el x y el y. Si hay un x cuadrado, hay que formar el cuadrado. Si hay un y cuadrado, hay que formar el cuadrado. Para dejar descrito la parábola, la elipse o la circunferencia. ¿Ya? Y aquí ya hay una forma más resumida, esta tabla que ya la vimos recién en la elipse, en la parábola, pero ahora para el caso de la elipse. ¿Ya? Para el caso que sea paralelo al eje X, el eje transversal, o para el caso que sea paralelo al eje Y. ¿Y dónde estarían los focos? ¿Dónde estaría el vértice? Que es donde estaría centrado. Y el centro. Y las ecuaciones. Ahora, por último, está la hipérbola. Siempre se deja para el final. Porque es una de las más abstractas. Así no es tan simple de visualizarla. Pero también es un lugar geométrico. También la podemos dibujar en el plano del R cuadrado, en el plano cartesiano. Pero la diferencia es que la resta entre las distancias a dos focos es constante. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? ¿Alguna duda? No se escucha. Para dejar el micrófono abierto. Sí. Entonces, tenemos el plano cartesiano X, Y. Vamos a considerar dos focos. Y lo que nos dice es que un punto cualquiera va a tener dos distancias, de 1, de 2. Pero la distancia de 1 menos de 2 ahora no es suma, por eso es tan difícil verla. La distancia es constante. No la suma, si fuese suma sería una elipse. Pero la resta entre las distancias va a ser constante. Y esa figura que va a formar es lo que se conoce como la hipérbola. ¿Qué forma tiene que tener la hipérbola más o menos? Así. O puede ser en vertical, dependiendo de los focos. Pero nuevamente son distancias. Se puede hacer el mismo procedimiento porque va a ser con una recta ahora. Podríamos hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos con la elipse, pero al fin y al cabo va a ser con una recta. Y en lo que va a influir va a ser esta diferencia que está. Nuevamente vamos a tener el centro, vamos a tener los focos y los vértices. Y tendríamos ahí ya entonces la tabla. Ese procedimiento está, por si acaso uno puede buscar en videos, tablas, lo que sea, para desarrollar y calcular la ecuación de la hipérbola. Pero como yo recién hice, ya habíamos hecho recién el de la elipse, se las dejo a ustedes como tarea si es que quieren profundizar, practicar esto de poder hacer con alto cálculo, obtener la ecuación, en el caso de la hipérbola. ¿Ya? Por lo menos alguna vez en la vida háganlo para que así nunca más lo hagan y digan sí es la ecuación que corresponde. ¿Ya? Entonces, ya entendemos los 4 lugares geométricos, que también se le conocen como cónicas. Incluyendo también a la que uno siempre se olvida, que es la línea recta. La palabra cónicas también viene porque no se va a profundizar, pero uno puede visualizar esto. Si nosotros tuviéramos un cono en 3 dimensiones, por eso no podemos hablar de esto, pero todavía, y generar un cono que esté simétrico en el vértice de este cono, uno puede cortarlo con un plano. Ustedes tomen un plano cualquiera, vamos a tomar el plano verde acá. Si yo este plano hago que corte a este cono, puedo generar, si es horizontal, una circunferencia. La primera cónica, una circunferencia. Si yo al plano lo corto no horizontalmente, sino que con un poco de inclinación, lo que voy a obtener va a ser, o puede ser una elipse, o si me salgo
del cono, puedo formar una parábola. Dependiendo de la inclinación, puedo formar la parábola también. También puedo formar la hipérbola. Es cortando así. Si yo corto de esta forma, lo que voy a obtener va a ser una ahí y una acá abajo. La hipérbola. Pero el que casi todos se olvidan, pero no la consideran porque no está el cuadrado, es el caso de la línea. Que el plano justo toca ahí y lo único que se forma es una línea, que también podría ser, pero las cónicas se entienden como elipses, circunferencia, hipérbola y parábola, que son todos los lugares geométricos que hemos visto hoy día, y se llaman cónicas porque se pueden formar con estos dos conos, vienen de esa familia. ¿Ya? Y ahora aquí hay un par de ejemplos que podríamos hacer para poder visualizar qué es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Imaginemos que dicen que hay un punto que se mueve de tal manera que su distancia al eje Y es siempre igual a la distancia al punto A. Lo primero que les puedo pedir es que me digan si es una circunferencia, una parábola, una hipérbola, solamente por la definición que dice ahí. ¿Qué sería? ¿Cuál de los 4 lugares geométricos que hemos hablado podría ser? Voy a dibujar por mientras. Circunferencia. Circunferencia. Ya. ¿Alguien más? ¿Todos de acuerdo que es circunferencia? Ya. Dice, fíjense en el detalle. Hay un punto que se mueve, lo voy a poner en rojo. Este punto va a ser el punto rojo. Y dice que la distancia al eje Y es igual siempre que la distancia al punto A. Que este es el punto A. Entonces, este punto tiene que tener exactamente la misma distancia al punto A y a la línea horizontal, a la línea del eje Y. No puede ser una circunferencia. ¿Por qué? Porque el punto de acá, si fuese esto una circunferencia, ese punto que puse ahí no tiene la misma distancia. No tiene la misma distancia al punto A como al eje Y. Y dice, de tal manera que la distancia al eje Y es siempre igual a la distancia al punto A. Entonces este punto tiene que sí o sí estar siempre a la misma distancia. Va a estar primero en ese punto de ahí. Después podría estar por acá, podría estar por ahí, por ahí, por ahí, por acá, por acá, por acá. Y obtendríamos lo que sería la parábola. Ahora que sabemos qué es la parábola, podremos saber cuál es el vértice, tenemos el foco, tenemos la directriz, podemos calcular el vértice y calcular la ecuación. Pero siempre tienen que, si por último no lo ven, dibujar la información que le están dando. Y de esa forma obtendrían ya la solución. Entonces es simplemente hallar la ecuación. Ahí lo dicen, hallar la ecuación del lugar geométrico. Es una parábola. Es una parábola de la forma... voy a escribir con negro. X menos H igual a 4C y menos K, pero el Y está al cuadrado, porque es horizontal. Que sea negativa o positiva ahí depende del valor de C, el H y el K, pero es de esa forma. Después, el segundo problema nos dicen que hay dos puntos, un punto A y un punto B, pero que esos puntos pertenecen a un triángulo. Entonces, nos dicen acá que tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. Acá está el punto, vamos a ponerlos con colores distintos.
El rojo va a ser el punto A y este el punto B, el azul. Y me dicen que son vértices de un triángulo. No me dicen qué tipo de triángulo, pues hay infinitos triángulos ahí. Encontrar el lugar geométrico del vértice si se cumple la siguiente proporción. Quiere decir que si yo tomo un punto C cualquiera, la distancia de aquí a acá y la distancia de acá a acá cumple una cierta proporción. La distancia de AC y BC es 2/3. Entonces ahí podríamos pensar cómo poder solucionar esto. Entonces las distancias siempre van a dar una proporción de 2/3. Son dos puntos, por lo cual podría ser perfectamente o una elipse o una hipérbola. Entonces podríamos considerar ahí ya, como son las proporciones son iguales, así siempre van a ser de la forma 2/3, 2/3, podríamos considerar decir x dividido en y es igual a 2/3. Entonces yo podría perfectamente decir que x va a ser siempre igual a 2/3 de y. Por lo tanto, tengo la variable cuánto vale el y, que sería como la distancia de BC y la distancia de x. Por lo tanto, tanto la suma o la resta tendría que hacer los dos, me va a ser constante, de cierta forma. Y ahí podría estar jugando ya para poder resolver. Tendría que resolver los dos y ver cuál de los dos cumple para poder desarrollar. Ahora, con esta parte ya por lo menos podemos definir lo que eran los lugares geométricos. Recuerden que hasta las clases, esta ya es la clase número 10 si no me equivoco, pero podemos pensar lo siguiente, para poder separar la idea. Hasta la clase número 8 habíamos definido todo lo que era el plano cartesiano, los puntos, trabajar con esta idea de poder visualizar ecuaciones, desigualdades, conjuntos numéricos, todo para definir lo que era la matemática básica, la introducción. Ahora tomamos estos puntos dentro del plano cartesiano y estamos generando las primeras proposiciones. Partimos por la ecuación de la línea. Calculamos la línea, la pendiente. Esta era ya la segunda parte del curso, desde la semana pasada. Tomamos la línea, calculamos la distancia entre los dos puntos, la pendiente, la distancia punto recta y las primeras lugares geométricos, que pueden ser la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Para que tengan en mente más o menos esta diferencia de contenido, ¿ya? Recuerden que todas las clases son grabadas, ya con el tiempo estamos cortos, ya estamos al día en lo que estábamos viendo dentro de la clase, ¿ya? Habíamos quedado por la consulta que tenían la otra vez, habíamos quedado justo pendiente, pero ahora son simplemente ejemplos que tienen que ustedes hacer y resolver. Recuerden que si tienen alguna duda lo pueden decir perfectamente y se va a resolver, igual que la ayudantía. Recuerden que hoy día hay ayudantía, si no me equivoco. ¿Ya? Sin más, entonces lo estaríamos viendo mañana. Cuídense y lo estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao, profe, gracias, que esté bien. Chao, profe, gracias.